Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante de las guías de práctica clínica que normalmente pues, nos van a ayudar para muchas cuestiones, ¿no? Principalmente para exámenes, por ejemplo, examen de titulación, el examen Ceneval, el examen ENAR. Bueno, hoy vamos a ver una guía muy bonita que es diagnóstico y manejo de infección aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta 18 años de edad. Esta guía es muy importante porque básicamente va a ser el punto de partida para hacer evidentemente un buen abordaje sobre una infección aguda de vías urinarias, sacar un diagnóstico diferencial y dar tratamiento. Obviamente que hay otras consideraciones y recomendaciones muy importantes que nos menciona la guía de práctica clínica y que hay que hacerlas evidentemente. Bueno, para comenzar, pues hay que tener en cuenta que es este tipo de una infección de vías aguda de vías respiratorias superiores. Pues esta es la primera causa de enfermedad de México, al igual que es el primer motivo por el que se busca atención médica. En el 80-90% la etiología va a ser viral y estos episodios de infección son generalmente benignos y se autolimitan en corto tiempo. Hay que tomar esto muy en cuenta porque no hacer mal uso de los antibióticos, que esto lo marca muy específicamente la guía de práctica clínica a partir de sus criterios para poder nosotros dar medicamento antibiótico. Esto es lo más importante, ¿no? Saber que la mayor parte de la etiología, bueno, basada en la infección aguda de vías respiratorias superiores, pues es viral. Por otro lado, nos habla de que también en una proporción menor, entre 15 hasta un 30% de los casos en niños y entre un 5 a un 20% en los adultos, pues la etiología pudiese llegar a ser bacteriana, principalmente por Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Aquí lo más importante es sacar el porcentaje de diferencia para poder nosotros hacer diferenciar, pues, que la mayor parte de las infecciones agudas de vías respiratorias van a ser virales. Una cosa importante que nos marca la guía de práctica clínica y como recomendación es el lavado de manos, que es la maniobra más efectiva para prevenir el contagio de catarro e infección aguda de vías respiratorias superiores. Y no solamente eso, sino también la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y continuar con leche materna hasta los 24 meses de edad. Ya que por ejemplo, este punto importante que puede ser una pregunta potencialmente de examen, cubrir los primeros 6 meses de edad. No solamente esta guía de práctica clínica la maneja como recomendación la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, sino también la guía de práctica clínica del recién nacido de término, la guía de práctica clínica de enfermedad hemolítica del recién nacido y ictericia neonatal. Todas esas guías de práctica clínica tienen algo en común, que es que marcan también la importancia de la lactancia materna exclusiva. Bueno, eh, y ya como punto importante de las recomendaciones que nos puede hacer la guía de práctica clínica, pues es medidas de prevención, pues es lavado frecuente de manos con agua y con jabón y evitar que los niños con resfriado común compartan juguetes o chupones, esto está muy claro. Por otro lado también hay que tomar en cuenta que informar también a los padres ya una vez en consulta de los niños con estas infecciones sobre la recomendación que en la medida de lo posible no asistan a la guardería hasta que se hayan recuperado de la enfermedad, es decir, para no también contagiar a los otros niños que se encuentren en las guarderías. Los padres de los niños no deben considerar que la guardería cumpla, deben considerar que la guardería cumpla con las medidas de control contra infecciones, específicamente sobre el lavado de manos. Esto es un punto muy importante, el lavado de manos en estos pacientes que se encuentran en las guarderías. Y ya, ¿cómo hacemos un diagnóstico de esta enfermedad? Aquí remarqué los, eh, las características clínicas más importantes, que obviamente haciendo o tomando en cuenta hacia una infección respiratoria aguda de etiología viral, que puede ser una conjuntivitis, una coricia, que básicamente es un resfriado, una tos, una diarrea, ronquera y, esto importante, una estomatitis ulcerativa leve y exantema.
Otra cosa importante es básicamente informar, y que también es punto importante también informar a los padres sobre esta enfermedad, que generalmente es una infección eh, respiratoria aguda viral. Pues es que hay que decirles que este resfriado, que esta es una enfermedad que se autolimita y que tiene más o menos una duración entre unos 5 y 14 días. Y se caracteriza por la combinación de algunos de los siguientes signos y síntomas: rinorrea, tos, fiebre, odinofagia, y entre otros síntomas menos frecuentes, pero que pueden estar, como es un malestar general, disminución del apetito, la cefalea o irritabilidad. Pero muy importante tomar en cuenta el tiempo en el que puede presentar el paciente estos síntomas, para no desesperar también a los padres y informarles, y que se vayan bien informados en la consulta. A ver, otra cosa importante es que el personal de primer contacto debe identificar que en la edad pediátrica las infecciones agudas de vías respiratorias superiores se encuentran de los primeros motivos de consulta, y el resfriado catarro común constituyen las causas más comunes, por lo que se debe pensar intencionadamente en una etiología viral. Y esto concuerda mucho con la epidemiología, ya que, como recordamos, pues abarca hasta de un 80 a 90% de porcentaje de que estas infecciones de la vía respiratoria superior son de origen viral. Otra cosa importante es que hay que recomendarle a los padres en relación a la tos, la cual puede ser de predominio nocturno y pues se puede extender básicamente de 2 a 3 semanas. Esto es muy importante también eh, para no hacerlos pensar, o que también ellos no pudiesen llegar a pensar sobre la tos, que porque pasan unos días y no se le quitan. Bueno, para eso también, obviamente nosotros damos tratamiento, pero más adelante vamos a abordar qué tipo de tratamiento. Otra cosa importante y que menciona la guía de práctica clínica son las características clínicas sugestivas de una infección por Streptococcus pyogenes, específicamente un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Son básicamente un dolor faríngeo agudo, fiebre, cefalea, náusea, vómito, inflamación amigdalina, exudado amigdalino purulento, petequias palatinas, adenitis anterior cervical, un rash escalatiniforme, dolor abdominal. Normalmente estas características, que se pueden encontrar en una edad de entre 5 y 15 años, se presentan en invierno o inicio de verano, y una historia de exposición a una faringitis estreptocócica. Es decir, que el paciente haya estado expuesto a este agente, pues, o en otros pacientes que son asintomáticos que tengan este agente y que se expusieron, ¿no? Esto es importante porque normalmente esto nos va a abarcar o nos va a hacer la diferencia de una infección viral de esta bacteriana, ¿no? Pero evidentemente las más importantes o las más relevantes, aunque todas pueden presentar, pues es el dolor faríngeo agudo, la inflamación amigdalina, el exudado amigdalino purulento y el rash. Y la edad, claro, de 5 a 15 años. Por otro lado, la faringitis por este estreptococo beta hemolítico del grupo A es infrecuente en niños menores a 3 años de edad, y es rara en aquellos de menores de 18 meses de edad, por lo que es más frecuente entre 3 a 14 años de edad, que aquí ya lo mencionó, pues que es de 5 a 15 años de edad. Otra cosa importante son acerca de los 4 signos o síntomas que básicamente nos ayudan a tener una puntuación, ¿no? De acuerdo al, al CENTOR, ¿no? Que puede ser un exudado faríngeo, nódulos cervicales anteriores dolorosos o inflamados, fiebre o ausencia de tos. Normalmente, a partir de estos, claro, a partir de estos signos o síntomas, nosotros le vamos a dar un porcentaje. Si este paciente tiene los 4, pues evidentemente tiene un riesgo de que la infección por estreptococo del grupo A sea de un 56%. Si tiene los 4, si tiene 3, un 32%, si tiene 2, un 15%, y si tiene 1, pues un 6.5%. Esto, pues, lo vamos a ver ahorita más adelante, de acuerdo también a los criterios, ¿no? Que aquí ya están. Son estos, la puntuación de los criterios de CENTOR, ¿no? Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente obviamente son criterios clínicos y que nos van a ayudar básicamente a ver si hay una alta probabilidad o una baja probabilidad, y a partir de esto nosotros saber, pues, si es necesario utilizar una prueba rápida de detección de este antígeno para este estreptococo beta hemolítico de grupo A. Por ejemplo,
nos habla de que tiene una alta probabilidad cuando tiene de 3 a 5 criterios y que esto básicamente, de acuerdo al médico, puede considerarse que se necesita hacer una prueba rápida de detección del antígeno, ¿no? Pero vamos a ver qué criterios son. Puede haber ausencia de tos, nódulos cervicales anteriores dolorosos, la temperatura que es mayor a 38 grados, exudado, inflamación de las amígdalas, y obviamente que se presente en la edad de 3 hasta los 14 años de edad, que ese sería un punto, y ya por ejemplo de 15 a 44 años de edad, pues no le da puntuación, y si tiene edad de 45 más, pues dice que hay que restarle un punto. Esto es importante también, pues para conocerlos y poder sacar la puntuación de acuerdo con esos criterios y ver si sí se puede o no se utiliza una prueba rápida de detección. Eso en caso de la alta probabilidad, ¿no? De 3 a 5 puntos. Se le hace una prueba rápida y ya dependiendo de eso, pues ya vemos que sigue, ¿no? Pero evidentemente también eso es un punto importante también para dar un tratamiento antimicrobiano, que ahorita lo vamos a ver. Baja probabilidad, pues una infección por estreptococo con criterios Centor entre 0 y 2, ¿sale? Y bueno, a ver, aquí está también. Esta parte de la guía de práctica clínica es muy importante. Y yo obviamente ya saqué lo más resumido del lado derecho para no hacernos para no divagar de tanta información. Pero bueno, hay que comentarlo siempre, ¿no? Por ejemplo, se recomienda en pacientes con faringitis aguda con base en la evaluación clínica, gravedad del cuadro, que obviamente tiene entre tres o más criterios, de acuerdo a los criterios modificados de Centor, interpretar como alta probabilidad, es como les comentaba al principio, de 3 a 5 es una alta probabilidad de infección estreptocócica y considerar la prescripción inmediática del antibiótico. Por ejemplo, en caso de que no fuera así y que tenga dos criterios y de no disponer de pruebas diagnósticas, pues tampoco se recomienda dar antibiótico, ¿no? Entonces, y aquí ya lo puse más resumido. Tres o más criterios Centor, alta probabilidad de infección estreptocócica y considerar prescripción inmediata de antibiótico, ¿sale? Para prevenir complicaciones y en este caso, pues la fiebre reumática. Por otro lado, tenemos que aquí, que por ejemplo, de los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos tener también de estas infecciones agudas de la vía respiratoria superior, pues uno de ellos es la rinosinusitis, que ante la presencia de síntomas respiratorios de vías superiores que persisten más de 10 a 14 días. Hay que sospechar en una rinosinusitis ante la presencia de estos mismos síntomas. El punto importante es que persistan por más de 10 a 14 días. Por otro lado, tenemos un punto importante. Claro, también la rinitis alérgica, que se caracteriza por síntomas como prurito en ojos, en nariz, paladar y oídos, así como rinorrea acuosa, ¿no? Es una rinorrea acuosa un poquito hialina, estornudos, congestión nasal, goteo o escurrimiento postnasal. Mononucleosis infecciosa, básicamente, pues ya puede ser un poquito más difícil de diferenciarla de una faringitis estreptocócica. Y en términos clínicos, y algunos pacientes con mononucleosis infecciosa pueden tener un cultivo de garganta positivo para estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Pero la característica importante para esta infección es que sospechar en un paciente, obviamente con el cuadro, sospechar primero que tiene una mononucleosis infecciosa, sospechar y eh, obviamente por la exploración, ver si tiene esplenomegalia. Esto es un punto importante, la esplenomegalia, porque ya no es un indicativo de la mononucleosis infecciosa. O si los síntomas de la faringitis persisten durante 5 a 7 días. Pero lo más importante que es recordar que en el caso de que nosotros pensemos pues, en un paciente con mononucleosis infecciosa, es ver si este paciente tiene esplenomegalia. Ese es un punto muy importante. Y bueno, también síntomas respiratorios que indiquen una enfermedad grave, por ejemplo, cianosis, estridor, respiración superficial, dificultad respiratoria, que evidentemente también más adelante vamos a ver criterios para referencia, pero pueden ser algunos de estos, evidentemente. Claro, si este paciente también tiene alguna comorbilidad. Un niño con una infección aguda de vías respiratorias superiores, grave, también si tiene un vómito persistente, tiene oliguria o tiene exantema petequial o purpúrico. Ok, vamos a ver que también nos comenta otra cosa. Todo he sacado de la guía de práctica clínica y todo pues básicamente es la mejor forma de resumir.
Se recomienda informar a los padres de los pacientes con esta infección, pues básicamente que deben de acudir a una nueva valoración si el niño presenta algunas de las siguientes condiciones. Que esto también entra en la parte de vigilancia y seguimiento de los pacientes. Que persista con la fiebre durante más de 3 días. Que se exacerbe la sintomatología inicial o aparición de nuevos síntomas después de 3 a 5 días de evolución de la enfermedad. Falta de mejoría después de 7 a 10 días de iniciada la enfermedad. Es decir, que este paciente siga con sus complicaciones, que obviamente pues no responda también al mismo tratamiento. Obviamente si se le da tratamiento farmacológico antimicrobiano, hay que sospechar en caso de alguna resistencia. Por otro lado, pacientes con una infección aguda de vía respiratoria superior deben recibir atención inmediata en el servicio de urgencias de primer nivel o de segundo nivel. De atención médica son aquellos con aquellos datos de alarma, síntomas neurológicos, síntomas de obstrucción de vía respiratoria superior, síntomas de obstrucción de vía aérea inferior, alteraciones del volumen urinario, vómito persistente y exantema. Ante estos datos que indiquen complicación como falla al tratamiento, sobreinfección o interrecurrencia de algún otro proceso infeccioso. Es decir, pues que no respondan al mismo tratamiento antimicrobiano si una vez se le ofreció primero, ¿no? También hay que recordar a los padres acerca de los datos de alarma de las enfermedades respiratorias para que el paciente reciba la atención médica inmediata. Es decir, esto es muy importante porque hay que especificarle también a los padres de estos pacientitos que en el caso de tener alguno de los síntomas o datos anteriores, acudir de nuevamente a consulta. Obviamente explicándole también el curso natural de la enfermedad, ¿no? Que como lo comentábamos anteriormente, pues en el caso de la tos, en el caso de pues, los síntomas respiratorios pueden durar un poquito, alrededor de unos 10 días. Pero obviamente especificándole bien al paciente los datos de alarma, vamos a ganar un buen punto por ese lado. Ahora vamos a pasar a las pruebas diagnósticas específicas para un diagnóstico diferencial de una faringitis estreptocócica como diagnóstico diferenciado. O sea, del paciente que nosotros sospechemos, pues que es una faringitis estreptocócica. Primero que nada, importante saber, y esto también es una pregunta, pero una pregunta potencial para el examen Ceneval, que el cultivo de exudado faríngeo se considera el estándar de oro para aislamiento de Streptococcus del grupo A. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos un cuadro clínico, ¿no? Sugestivo a esto. Tenemos de acuerdo a los puntos de centro, pues más de 3, obviamente. Y si le hacemos el cultivo de exudado faríngeo con una prueba positiva, pues nosotros confirmamos el diagnóstico de la faringitis estreptocócica aguda. Y a partir de aquí, pues nosotros damos tratamiento dirigido hacia esa infección. Ok. Es importante también tomar en cuenta que si, por ejemplo, nosotros tenemos criterios tenemos la escala de Centor modificada más de 3 puntos y no existe la posibilidad de que nosotros no le hagamos una detección de este antígeno o no le hagamos un cultivo, pero básicamente nosotros tenemos la clínica y los puntos ya bien establecidos. eh, Nosotros, y lo menciona muy puntual la guía de práctica clínica, hay que dar tratamiento empírico con antibiótico. No esperar más, no esperar al resultado del cultivo, ¿no? Que normalmente, pues, básicamente nosotros decimos que esta faringitis estreptocócica es muy clínica, ¿no? En el aspecto del diagnóstico. No esperar a un cultivo porque obviamente puede traer consecuencias el no dar este tratamiento antibiótico a tiempo, que ahorita vamos a ver qué otras consecuencias puede traer, que son estas complicaciones importantes. Con puntuación entre 0 a 2 puntos de acuerdo a los criterios modificados de Centor, no se sugiere utilizar de rutina la prueba rápida de detección del antígeno. No se recomienda realizar de rutina la determinación de antistreptolicinas en niños con faringitis estreptocócica aguda. ¿No? Evidentemente aquí ya es más dirigido y nosotros sabemos específicamente que el cultivo de exudado faríngeo pues es el estándar de oro. El tratamiento farmacológico. Aquí vamos a empezar un poquito ya más carga de información porque hay que saber cuáles son las indicaciones bueno, las medidas generales para a este tipo de pacientes y ya posteriormente las medidas farmacológicas. Se recomienda indicar las siguientes medidas de bienestar para los siguientes
para los pacientes que presenten enfermedades respiratorias eh, de la vía superior. Elevar la cabecera de la cama y esperar gentilmente secreción nasal con una perilla. Reposo de acuerdo a las necesidades de cada paciente y los gargarismos con solución salina producen alivio del dolor faríngeo. Ahorita vamos a ver también cómo hacemos esta solución salina, eh, que son en gotitas. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Es recomendable sugerir medidas no farmacológicas que disminuyan a la odinofagia en estos pacientes. Un punto muy importante es recomendar mantener la dieta habitual del paciente con incremento del aporte, volumen y frecuencia y gargarismos que disminuyan la odinofagia en estos pacientes. Esto es muy puntual porque también, pues obviamente nos permite que este paciente tenga criterios para volver a, a consultar, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que que lleguen a tener una deshidratación o bien que persistan con fiebre. Otra cosa importante que nos marca la guía de práctica clínica es que las gotas de solución saluda ayudan a humidificar las secreciones, lo que facilita la limpieza de las fosas nasales. Y se puede realizar una solución casera a base de un cuarto de cucharadita de sal disuelta en 8 onzas de agua tibia. Entonces tienes tu sal, tienes tu agüita tibia, la revuelves y a partir de ahí le das gotitas para que también se humedezcan las secreciones y sean mejor, ¿no? El paciente las saque mejor las secreciones. Otra cosa importante, pues es que también, y lo pone aquí muy puntual como punto de buena práctica, es que en el cuadro básico del Instituto Mexicano de Seguro Social no cuenta con presentación de solución salina para irrigación nasal. Sin embargo, existe a consideración del paciente soluciones comerciales que puede utilizar. ¿Sabe? Entonces, decir, pues básicamente no hay, ¿no? Hay que dar otras, unos sprays, ¿no? También para estos pacientes. Y aquí, esto también importante, el tratamiento farmacológico. Pues aquí ya básicamente esto es lo resumido, lo importante, pero aquí les dejo también para que vean un poquito y que esto es sacado de la guía de práctica clínica, pero esto ya es la parte resumida. Ibuprofeno y paracetamol recomendables para alivio sintomático de faringitis. Tratamiento antimicrobiano inmediato. ¿A quiénes se los vamos a dar a quiénes le vamos a dar este tratamiento? Pues a pacientes con faringomigdalitis aguda estreptocócica, es decir, ya por criterios de Centor, criterios modificados de Centor o escala modificada de Centor, ver si tiene de 3 a 5, pues obviamente le damos tratamiento, ¿no? Y obviamente con su clínica. Claro, el cultivo es muy importante, pero pues a veces no es muy rápido para nosotros tener el resultado. En una otitis media aguda bilateral en niños de menos de 2 años, en una otitis media aguda en niños con otorrea, y si se reúnen los criterios de resfriado común, pues suspender el tratamiento antimicrobiano. Eso es importante, hacer el diagnóstico diferencial básicamente de la infección, una infección viral, de una rinitis alérgica, evidentemente de la faringoamigdalitis, la faringitis estreptocócica. Hay que tomar esto como punto de muy buena práctica para no usar, no darle mal uso a los antibióticos. Por otro lado, también se recomienda, y esto también es un punto importante, que el paracetamol como medicamento de elección para el manejo de la fiebre de los pacientes del resfriado común. Esto es muy importante porque pues no solamente nosotros los médicos no es que recetemos paracetamol así porque queremos, ¿no? O que para todo paracetamol, pues es que realmente así lo marca la guía de práctica clínica, ¿no? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y también hacérselo saber al paciente, pues, para evitar conflictos con ellos y decirles que realmente el paracetamol como antipirético, pues es nuestra mejor, antipirético y analgésico es nuestra mejor opción. Y ya, vamos a empezar con el tratamiento antimicrobiano de la faringitis estreptocócica. Esto en realidad son un poquito de generalidades porque ya en la siguiente, aquí ya viene un tratamiento y alternativas, ¿no? Y como les digo, pues ya lo resumido es que la faringitis y la amigdalitis por Streptococcus pyogenes requieren un tratamiento antimicrobiano. ¿Por qué? Para prevenir la fiebre reumática y complicaciones superativas. Que esta es una pregunta también potencialmente de examen Ceneval y también de examen anal. ¿Para qué nosotros damos tratamiento? Pues para prevenir la fiebre reumática, básicamente. El antibiótico previene ataques iniciales de fiebre reumática. ¿Pero cuál es? Es la bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina. Penicilina G procaínica administrada por vía muscular. ¿Y pues cómo la vamos a administrar?
Vamos a dar un tratamiento antimicrobiano, obviamente ya con el diagnóstico, ya con nuestra certeza diagnóstica de que es una faringitis estreptocócica. Hay que darla en niños que tienen menos de 27 kilogramos, penicilina G benzatínica, 600.000 unidades internacionales intramuscular como dosis única. En niños que tienen más de 27 kilogramos, una penicilina G benzatínica de 1.200.000 unidades intramusculares, dosis única, es decir, el doble. Hay que acordarnos que el punto o el corte para doblar la dosis pues son mayor a 27 kilogramos. Por otro lado, y como alternativa también tenemos que la bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina, es decir, la penicilina procaínica, por 3 dosis, una cada 24 horas, más una dosis de la penicilina benzatínica. Pero ¿cómo la vamos a dar? Como ven en la diapositiva anterior era menos de 27 kilogramos, aquí va a ser menos de 20 kilogramos. Ese es el corte, 20 kilogramos. Ya que si es menos, pues damos nada más la mitad, y si es más, doblamos la dosis. Es decir, en niños que tengan menos de 20 kilogramos, 20 kilos, hay que dar la bencilpenicilina procaínica con la bencilpenicilina cristalina. Hay que darla en 400.000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días. Y una sola dosis de penicilina benzatínica de 600.000 unidades intramusculares en el cuarto día. Es decir, en esta parte, en un niño de 20 kilogramos, como alternativa, va a tener 4 días de tratamiento. Ahora, si este niño pesa más de 20 kilogramos, que evidentemente es más frecuente que pese más de 20 kilogramos por la frecuencia de 5 a 15 años, de 4 a 14, de 4 a 14 años, pues es que le demos también esta alternativa, ¿no? Que sería bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina de 800.000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días, más una dosis de penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades intramuscular en el cuarto día de tratamiento. Y esto igual, esto es de la guía de práctica clínica, pero es ya un poquito más resumido. Pero así es como daríamos el medicamento. Importante saber que nuestro punto también para doblar la dosis es 20 kilogramos. Esto también es muy importante porque, como les decía, criterios de referencia y seguimiento. Cuando nosotros no vemos que un paciente no responde al tratamiento, o que tiene complicaciones, o que tiene riesgos de presentar complicaciones como la fiebre reumática, complicaciones operativas, pues hay que darle una referencia a segundo nivel. Pero ¿cuáles son estas referencias importantes que nosotros podemos dar? Primero que nada es una descompensación cardiopulmonar. Pacientes que tienen antecedentes de una cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, pues tienen un riesgo mayor, ¿no?, de presentar una dificultad respiratoria e insuficiencia cardíaca cuando cursan con este tipo de infección aguda de vía respiratoria superior. Es decir, lo tiene que valorar, como son de edad pediátrica, evidentemente, lo tiene que valorar un pediatra cardio, ¿no? Y el médico hay que considerar la posibilidad de mononucleosis infecciosa y de otras causas virales, de faringitis o falla de tratamiento ante la persistencia de dolor faríngeo o de la fiebre más de 48 a 72 horas. Claro que aquí en el caso de la mononucleosis infecciosa hay que tomar en cuenta que normalmente pues está su hepatomegalia, ¿no? Y los pacientes con la faringitis aguda, con faringitis, perdón, que persisten por 5 días son menos propensos al estreptococcus pyogenes del grupo A y tienen que ser reevaluados, ¿no? Eso realmente son evidencias, no tienen tanto peso. Mira, las mejores pues son las recomendaciones. Se recomienda que los pacientes con infección de agudas de vía respiratoria superior y una comorbilidad cardiopulmonar, inmunosupresión, diabetes mellitus sean referidos al servicio de urgencias en la unidad donde se encuentre su servicio tratante. Es decir, también evitar que en este caso su comorbilidad se complique o complique el cuadro, o viceversa, que la infección complique también su comorbilidad. Se recomienda informar a los padres de pacientes con infección aguda de vías respiratorias superiores que deben acudir a nueva valoración médica si la fiebre persiste por más de 3 días y si el paciente presenta datos de alarma, que ya les habíamos comentado, son datos neurológicos, incluso que lleguen a convulsionar por la fiebre,
datos respiratorios, una insuficiencia respiratoria muy grave, o en este caso que persista la temperatura, como se mencionó anteriormente, por más de 3 días, ¿no? O bien que tengan falla al tratamiento de antimicrobiano. Bueno, ya como tal, pues tenemos ya que hay que hacer la diferencia importante, ¿no? Entre, pues, resfriado común y otras causas que nos pueden enmascarar un poquito el cuadro, ¿no? Pero evidentemente, pues ya vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, como enfermedad, pues tenemos la otitis media, que característica importante su otalgia, otorrea, hipoacusia y movimiento de membrana timpánica y mareo. Claro, esto también con la exploración por el medio de la otoscopía, ¿no? Faringitis por Streptococcus pyogenes de grupo A, beta-hemolítico. Importantísimo aquí es que inicio súbito de dolor faríngeo y exudado en amígdalas. Eso es una de las características, pues, más relevantes que tienen esos pacientes. Adenopatía cervical anterior dolorosa, fiebre, cefalea, dolor abdominal, ausencia de rinorrea, tos y disfonía. Vómito, astenia, anorexia, exantema u urticaria. Estas son las cosas, los síntomas, los signos más importantes, ¿no? Ya de cada enfermedad como diagnóstico diferencial, y que bien, pues ya lo hemos visto a través de las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica. Por otro lado, tenemos la faringitis viral, que como nosotros sabemos es la que mayor frecuencia hay, ¿no? Entonces es básicamente la que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Tos, disfonía, congestión nasal y dolor faríngeo con duración mayor de 5 días. Presencia de vesículas, aftas, úlceras y pseudomembranas en orofaringe. Por eso es importante estudiar la cavidad oral, ¿no? Para también diferenciar estas de las anteriores, de las importantes, ¿no? Streptococo piógenes. Y rinitis alérgica, antecedentes personales y familias de atopía, prurito ocular, nasal, en paladar y en oídos. Rinorrea acuosa, estornudos, congestión nasal, escurrimiento nasal posterior y sensibilidad a alergenos específicos como los ácaros, la caspa de animales, polvo, polen y hongos filamentosos. Es decir, también preguntarle, ¿no?, a los pacientes si realmente sus hijos tienen una respuesta a estos estímulos, a estos antígenos, los ácaros, ¿no? Y el polvo. Y la sinusitis. Si tienen una antecedente de sinusitis, pues bien hay que ver si fue realmente una sinusitis confirmada, si tiene un cuadro clínico de niveles presios superiores que persistan por más de 7 días, dos o más de los siguientes síntomas presentes por más de 7 días después del inicio de la sintomatología. Tos, sensación de aumento de presión en oídos, dolor facial, que se intensifica con los cambios de posición o maniobra de Valsalva y la exploración, dolor en los puntos de los senos paranasales. Esto es muy, muy importante, esto es más orientativo a la sinusitis, ¿no? Fiebre, fatiga, hiposmia, anosmia, bloqueo nasal conocido, congestión nasal, escurrimiento nasal anterior y posterior, dolor dental y pobre respuesta a descongestionantes. Es decir, ver que estos pacientes con estas características, pues es más el riesgo potencial de una sinusitis, ¿no? Que evidentemente que claro, también pueden mascarar un cuadro de una faringitis viral, o bien diferenciarlo de esta patología importante, la faringitis Streptococcus pyogenes, muy, muy importante. Y por otro lado también la epiglotitis, disfonía, odinofagia severa, estridor y cialorrea, que las características importantes pues es su estridor y la disfonía, ¿no? Es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Muy, muy importante este cuadro de esta guía de práctica clínica, pero ya lo podemos revisar a más detalle. Bien, pues ya esto también son signos y síntomas de la enfermedad grave que, como les comentaba, pues eh, en estos pacientes pues hay que ver, muchos de estos tienen que ser tratados también por un cardiopediatra, ¿no? Evidentemente si tiene también obviamente alteraciones congénitas del corazón o alguna patología cardíaca, ¿no? Dificultad respiratoria en menores de 3 meses, quejido, tirosis, cianosis, estridor con síntomas de laringotraqueitis que no mejoran con medidas conservadoras y su taquipnea mayor a 60 por minuto. De 3 meses a menos de 4 años tiene tiros intercostales, su cianosis, su disnea ostensible, su taquipnea mayor a 50 por minuto en niños de 3 a 11 meses y 40 por minuto en niños de 1 a 5 años.
su dificultad respiratoria, sibilancias y su estridor. De 4 años hasta la adolescencia son sus tiros, su cianosis, diasnea moderada severa, su taquipnea mayor a 40 por minuto de 1 a 5 años, su respiración superficial, sus sibilancias, cialorrea, disfonía y sensación de que se está cerrando la garganta. Esto es básicamente en cuadros que tengan dificultad respiratoria. También tenemos otro parámetro que es la respuesta a estímulos y su actividad, ¿no? Es decir, valorar al paciente como lo estamos a la exploración física. En el caso de deshidratación y vómito, escaso número de pañales húmedos en un periodo mayor a 8 horas, es decir, en los pacientes de menos de, de 3 meses. Y esto es muy importante también para checar el gasto urinario del paciente y que no se nos deshidrate, tenga alguna complicación. Por otro lado, también en los de 3 a 4 años, pues que no tenga micciones en un periodo de 6 a 8 horas en menos de un año de edad y sin micción en un periodo de 12 horas en pacientes con mayor a un año de edad. Y por otro lado, ya pacientes de 4 años hasta la adolescencia, pues anuria por más de 12 horas. Por otro lado, los signos meningios. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque podemos ver que sería indicativo, ¿no? De que nuestra infección ya se nos complicó, ya llegó al sistema nervioso central. Pues que nosotros sospechemos principalmente en estos pacientes de esta edad, de 3 hasta los 4 años de adolescencia. De 3 a menos de 4 años, rigidez de nuca y vómito persistente, ¿no? Como signos meningios que podemos nosotros sospechar complicaciones. Y bueno, 4 años de adolescencia, rigidez de nuca, vómito persistente y cefalea intensa, ¿no? Y aquí ya el pacientito ya lo puede marcar como dolor, mucho, mucho dolor de cabeza, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y ya pues nosotros, pues es el exantema petequialo purpúrico, que básicamente se va a presentar desde los 3 meses hasta la adolescencia, que nosotros lo podemos encontrar, claro. Pero en el caso de mayor a los 4 años, pues una poliuria y una baja ingesta de líquidos, es decir, la deshidratación severa. Este cuadro también está muy chulo. Y pues ya, aquí como que ya lo remarqué lo más importante, ¿no? Es decir, prueba de detección rápida de estreptococos. Pues básicamente sí hay ventajas, pero también tenemos desventajas, ¿no? Aquí pues una ventaja pues es su especificidad cerca del 100%, pero está muy cara. Son costos elevados de diagnósticos, ¿no? Pero, este, con las pruebas actuales ante un resultado negativo siempre se requerirá un cultivo de exudado faríngeo de respaldo. Es decir, como este es el estándar de oro, el cultivo de exudado faríngeo de respaldo, pues básicamente muchos ya optan por clasificarlo de acuerdo a la escala modificada de Centor, ver a criterio médico si se le da tratamiento antimicrobiano y hasta ahí, pero muchas veces se llega a requerir un cultivo, ¿no? Pero claro, estos cultivos pues son lo mejor, no es como la detección rápida que también si sale negativa pues obviamente necesitarías volver a hacer un cultivo. Y ya el cultivo de exudado faríngeo, pues obviamente es el estándar de oro. La ventaja es que es estándar de oro. La desventaja es que tarda mucho tiempo este, en obtener el resultado para iniciar tratamiento definitivo. Y pues ya también las ventajas de los datos clínicos de la faringitis estreptocócica, pues obviamente, ¿no? Pues es la clínica, ¿no? De acuerdo a la escala modificada y a sacar nuestro diagnóstico diferencial. Y vamos a ver qué sigue. Ah, sí, factores presentes que implican una infección de vías respiratorias aguda. Vamos a sospechar en pacientes con factores de complicación, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva y afecciones sistémicas. Pues en esos pacientes obviamente se va a potenciar más el cuadro, se van a hacer una sinergia y pues, el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria bastante marcada. ¿Qué otro paciente? Un virus de inmunodeficiencia positivo, inmunocompromiso o inmunosupresión. Estos pacientes también, aparte de tener estas infecciones, pueden tener otros copatógenos, es decir, no solamente la infección por un estreptococo, sino también por algún otro agente causal, ¿no? Un paciente con quimioterapia, que está en quimioterapia, estos pacientes son muy susceptibles a infecciones. Pacientes que iniciaron antibiótico previo al diagnóstico, que básicamente, y lo marca la guía de práctica clínica, en caso de que tú sospeches
de que esta paciente no de que esos pacientitos no necesitan antibiótico, pues obviamente suspenderlo. Lo malo es que luego también traen otras complicaciones como pues una amigdalitis o abscesos, ¿no? Cuando das un tratamiento antibiótico innecesario. Falta tratamiento con recurrencia de los síntomas dentro de los 7 días al uso de antibiótico. Es decir, que administres incompletamente el tratamiento, que a exposición repetitiva o resistencia al mismo antibiótico, o bien un copatógeno, ¿no? Una infección por otro patógeno que es básicamente nada que ver con el tratamiento inicial antimicrobiano. Y el dolor de garganta por más de 5 días de duración, es decir, básicamente criterios de referencia. Y ya este cuadro clínico, pues ya básicamente nos engloba todo de la guía de práctica clínica. Recordar, ¿no? La frecuencia de 5 a 15 años de edad, ¿no? Las más comunes son causas virales. Entonces, un niño de 3 a 5 años de edad con dolor faríngeo, fiebre y renorrea. Identificar signos de alarma muy rápidamente en estos pacientes potenciales para referencia, signos neurológicos, como podemos observar signos meningios, ¿no? Su rigidez de nuca, vómito y cefalea. Síntomas de obstrucción de la vía aérea superior, síntomas de obstrucción de vía aérea inferior, alteración del volumen urinario, vómito persistente y un exantema, ¿no? Si lo presenta. Obviamente en estos casos, más el último, pues es un paciente con un cuadro potencial a una faringitis estreptocócica. Claro. Pero ahora vamos a ver. ¿Presenta signos de alarma? Si los presenta, pues obviamente interrogar sobre las posibles comorbilidades ya mencionadas anteriormente que pueden complicar el cuadro, sospechar complicaciones, hospitalizar e iniciar antibióticos de acuerdo al estado clínico y probable etiología. Claro, de acuerdo aquí a nuestra escala modificada de centro, que esta es muy buena, de 3 a 5 obviamente iniciamos tratamiento antimicrobiano. Si no presenta, pues obviamente valorar de nuevo esta escala y ver si tiene más a 3 puntos y sí, sospechar de una faringitis estreptococo, iniciar antibióticos y vigilar datos de alarma, ¿no? Para no complicarlos. Sobre todo para prevenir la fiebre reumática, es muy importante. Si no, pues básicamente un resfriado común, hace los datos sugestivos de resfriado común, congestión nasal, fiebre, odinofagia, tos, irritabilidad y congestión conjuntival, sospechar una faringitis de etiología viral, tos, disfonía, congestión nasal, vesículas o aftas en la orofaringe, pseudomembranas y dolor faringio más de 5 días. Esto asociado básicamente por las aftas en la orofaringe. Sospechar de otras infecciones, eh, obviamente como una otitis media aguda o una rinocinositis aguda. Claro, esto de acuerdo también a su clínica, ¿no? Es decir, sensación de oído tapado o bien dolor facial, ¿no? En el caso de una rinocinositis aguda. Prescribir manejo sintomático, educar sobre la historia natural de la enfermedad y medidas de higiene, informar los datos de alarma, informar la recurrencia de los síntomas para acudir a la consulta o bien a nosotros mandarlo de referencia y cita para una evaluación ante la presencia de datos de alarma, recrudescencia o una reinfección. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Aparte de valorar y tomar en cuenta nuestra chula escala modificada de centro. Creo que este cuadro resume muy bien lo que anteriormente ya lo comentamos.